Quería compartir con ustedes una palabra y su título dice así: ejerciendo nuestra ciudadanía. El versículo base se encuentra en Filipenses 1:27 y dice así: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Y este final de semana aquí en los Estados Unidos es un fin de semana especial. Celebramos el Memorial Day, o el día se llama de la condecoración, un día que se hace un recordatorio, que se le rinde homenaje a aquellos que sirviendo a su patria en las Fuerzas Armadas murieron, dieron su vida. Es un fin de semana, es un día exactamente el lunes en que se recuerda ese día y se les da homenaje a esas personas que dieron su vida por su patria. Y uno se pregunta, ¿qué lleva a una persona a entregar su vida por su patria? ¿Qué será que lo lleva? Yo pienso que el amor al lugar donde ellos viven es aquel sentimiento de pertenencia, aquel sentimiento de decir, esto aquí es mío, yo pertenezco a este lugar, mi familia pertenece a este lugar, mis hijos. Todas esas cosas nos llevan a sentir un amor, un sentimiento de patriotismo y decir, yo lucho por esto, yo defiendo esto. Y personas como esas dieron su vida de esa manera, porque eran ciudadanos que sintieron patriotismo. Ahora bien, ¿qué significa ser ciudadano? Según el diccionario, ciudadano es el individuo que goza de los derechos civiles y políticos de un Estado o desempeño de sus deberes para con éste. Es también el derecho del ciudadano de participar en las decisiones que influenciarán el destino del lugar donde vive. Entonces, dos cosas que me llaman la atención aquí: el ciudadano tiene derechos y también tiene deberes, obligaciones. Y aquí nosotros tenemos personas de tantas nacionalidades, ¿no? Ciudadanos de todos lados, venezolanos, colombianos, costarricenses, nicaragüenses, brasileños, cubanos, bolivianos, argentinos, de muchos lugares. Yo sé que se me escapan muchos, ¿eh? Hay de muchos peruanos, chilenos. Wow, qué bendición, ¿no? Poder compartir con personas de tantos lugares, tantas culturas diferentes. Pero no, el Señor nos trajo aquí y nos trajo aquí con un propósito. Nos trajo aquí con un propósito, nos sacó del lugar donde nosotros estábamos, muy cómodos tal vez, y nos trajo aquí para conocerlo, para crecer en Él, para multiplicar la vida de Jesús. Amén. Y entonces a mí me llama la atención también que nos ha traído el Señor de tantos lugares y a veces empezamos en aquella batalla, ¿no? Porque dejamos nuestros lugares de orígenes, nuestra ciudadanía, venimos a un lugar aquí ajeno, muchas veces empujado por situaciones, circunstancias, situaciones muchas veces sociopolíticas que nos hacen emigrar a otros lugares. Cosas que están fuera de nuestro control, nos hacen abandonar nuestro lugar de origen y venir aquí. Y venimos aquí a los Estados Unidos y empezamos aquella batalla de necesitamos documentos para permanecer aquí, ¿no? Unos los obtienen rápido, otros no muy rápido, otros se demoran mucho.
y aquella espera, y aquella espera. Y a veces el Señor nos bendice y nos concede volvernos ciudadanos de este país. ¿Cuántos aquí ya recibieron el privilegio de ser ciudadanos de este país? Hay algunos aquí. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Ese es un regalo del Señor. Esa es una bendición del Señor. Y eso nos lleva, yo veo también una cosa que me llama la atención, que para uno volverse ciudadano, nosotros nos piden como requerimiento tener un conocimiento básico de la historia del país, de cómo funciona el gobierno, del idioma. Muy importante aprender el idioma, porque si vamos a ser partícipes, como dice aquí, influenciadores, el ciudadano tiene que influenciar el lugar donde vive. Si vamos a ser influenciadores de ese lugar, necesitamos hablar el idioma. Bueno, pero realmente yo no vine aquí hoy a hablarles de inmigración, no vine a hablarles de política tampoco, mucho menos. ¿De qué yo vine a hablarles hoy aquí? Hoy yo vine a darles, o más bien a recordarles una buena noticia. Yo tengo una buena noticia para ustedes. Y esa buena noticia se encuentra en Filipenses 3:20 y dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer juntos ese versículo. 1, 2, 3. En cambio, nosotros ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y esa ciudadanía nos concede la vida eterna. Es como que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, cuando confesamos nuestra fe en Cristo, es como que Él nos dice: a ver, dame tu pasaporte y yo te lo sello. Ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Tenemos una visa de por vida para la eternidad, sin tener que preocuparnos por nada más. Eso hace el Señor. Y la cosa es que, ¿cómo será eso, no? Que la Biblia me dice: tú eres ciudadano del cielo, pero estamos aquí, ¿no? Vivimos aquí. Y eso a veces nos trae un conflicto, porque la Biblia nos dice: no, tú tienes que pensar que tú estás allá. Sí, pero yo estoy aquí. Y aquí, en este mundo, pasan muchas cosas que traen conflicto a nuestras vidas. Cosas que traen aflicción muchas veces. Cosas que a veces traen frustración. Hay personas que se deprimen, viven preocupadas. Cosas que pasan en este mundo. Por causa del pecado, nosotros vivimos en un mundo caído. La palabra de Dios dice que el mundo es controlado por el maligno, o el mundo yace en el maligno. Entonces, por consecuencia de eso, pasan muchas cosas. Vivimos muertes, a veces guerras, a veces desastres naturales, catastróficos, enfermedades, aquellas crisis sociopolíticas en nuestros países de origen. Todas esas cosas es propio del mundo que está aquí. Y cuando yo digo mundo, no es mundo como el planeta Tierra. No, es mundo, el sistema que está aquí. El sistema en el que vivimos. Que se llama, la Biblia lo llama de Ayón. Es el mundo que está aquí. Dice la Biblia que hay una corriente en este mundo. Y esa corriente es controlada por un príncipe de la potestad del aire. Así dice la palabra. ¿Y quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. Él es el que controla todo ese sistema. Y usted ve que muchas personas que son incrédulas dicen: no, yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, yo vivo mi vida. Pero déjenme decirles que están engañados, porque ellos no están haciendo lo que realmente les da la gana. Ellos están siendo manipulados. Manipulados por el príncipe de la potestad del aire que controla a los hijos
de desobediencia. Es lo que la palabra dice. Entonces, ese conflicto es lo que es difícil a veces de nosotros poder mantenernos firmes, porque la palabra nos dice una cosa, pero nosotros estamos aquí y vivimos aquí y sufrimos cosas. Vemos a veces a nuestros hijos pasar por situaciones difíciles. Hijos que están creciendo ahora en un ambiente, en una sociedad que cada vez es más corrupta. A veces uno solo se tenía que preocupar porque mi hijo, mi hijita tuviera buenas compañías. Yo le decía, no andes con fulanito sí es bueno andar. Y eso ya nos hacía sentir seguros, estamos bien. Pero ahora mi hijo o mi hija pueden estar en la seguridad de su cuarto. ¿Con quién? A veces no sabemos con quién están. ¿Por qué? Porque están con sus aparatos electrónicos. ¿Con quién será que están hablando? ¿A quién será que están escuchando? Y ese es el mundo en el que vivimos ahora. Entonces tenemos que estar alerta. Es una sociedad que va así rápido. Y todo es, ahora pienso, esta es la sociedad o la época de los upgrades. Ahora todo es upgrade. Tienes que hacerle un upgrade a tu teléfono. Ya el iPhone 5, 6 ya no están obsoletos. Tiene que ser el 8, el 10, el X, ahí va. Upgrades. Tienes que hacerle un upgrade a tu plan de seguro. Tienes que hacerle un upgrade a tu casa. Todo es upgrade. Y esos son buenos, no me interpreten mal, son cosas buenas. Pero a veces llevamos esa ideología a las relaciones. Entonces dice así, le tengo que hacer un upgrade de marido. Tengo que hacer un upgrade de esposa. Ya esa aquí está obsoleta, vamos a hacer un upgrade. Entramos en eso, en ese ritmo que va la vida. Pero déjeme decirle, y el reino de los cielos es de upgrades también. Porque la Biblia dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va brillando y brillando cada día más hasta ser día perfecto. Y ese es nuestro caminar con Cristo. Tiene que ser de upgrades, de gloria en gloria, de fe en fe, de gloria en gloria. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos para lidiar con ese conflicto? De que vivimos aquí, pero la Biblia nos dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Qué yo debo hacer entonces para enfrentar esas dificultades? Mire lo que dice Filipenses 1:27. Sobre todo, pase lo que pase, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Y qué significará eso de vivir como ciudadanos del cielo? Bajo todas esas presiones, todo eso que yo les he hablado trae presión a nuestras vidas. Trae una presión para yo bajar mi estándar, para poder ser aceptado, para poder obtener ciertas cosas de las que yo estoy buscando. Ahí yo me veo en el momento en que, si yo digo una mentirita por aquí, otra por allá, es mentirita blanca. Y ahí voy. Adquiero el beneficio y continúo caminando. Son cosas que podemos hacer. Nosotros debemos estar seguros de cuál es nuestra meta. El apóstol Pablo decía, yo tengo una meta. Y no es que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa yo hago, prosigo a la meta, prosigo a seguir al Señor Jesús. Eso es lo que él hacía. Él decía, olvidándome lo que queda atrás, yo prosigo a la meta. Debemos de tener eso en mente. ¿Cuál es nuestra meta? Porque eso va a determinar muchas cosas en nuestras vidas. Es cierto que tenemos metas, sueños, proyectos, pero aquí yo le estoy hablando de la meta.
que es muy diferente. Debemos estar con nuestra mirada, con nuestros sentidos hacia allá. Otra cosa, a veces esas cosas nos hacen perder el gozo y nosotros no podemos perder el gozo. Y el apóstol Pablo nos da ese mismo ejemplo. Él cuando escribió estos versículos de los que estamos hablando, él estaba encarcelado. Él estaba encarcelado, pero él decía, yo me siento gozoso. Yo me siento gozoso porque el evangelio continúa siendo predicado, enseñado. Porque Pablo no perdía tiempo. Él tenía un grupo de edificación con la guardia pretoriana. La guardia que lo cuidaba a él, todos los soldados romanos, la guardia pretoriana, la Biblia dice que conocían por qué él estaba ahí. ¿Por qué? Porque les hablaba de Cristo. Ellos sabían de Cristo, conocían de Cristo. Él tenía, yo creo que él hacía semanalmente su mega GE allá con la guardia pretoriana. Él no perdía tiempo. También nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer en medio de todo eso? La Biblia también nos dice que nosotros debemos brillar como luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Eso es lo que vivimos, es el mundo que está ahí, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Estamos llamados a hacer la diferencia, a brillar. Yo creo que aquí hay muchos que están brillando, ¿no? Mira ahí al que está a tu lado ahí, tú no lo ves ahí brillar un poquito más. Yo veo aquí muchos rostros brillando. La presencia de Dios, amén. Y existe mucha gente que en este proceso de nosotros poder estar siguiendo a Cristo, buscar nuestra ciudadanía celestial, existe mucha gente que se dice cristiana y sin embargo cuando vienen las luchas inherentes al proceso de madurez, desisten y se frustran. Cuando vienen esos momentos de presión es más fácil decir, me largo, me voy de aquí, esto no es para mí, es muy difícil. Piden muchas cosas. No, es más fácil ceder al mundo, seguir la corriente de este mundo. Las personas se frustran, se desisten y se van al mundo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no nos asustemos si en nuestros lugares de trabajo, por causa de Cristo, nos rechazan, nos critiquen, nos señalen, o seamos el hazmerreír, haciendo chistes de nosotros. Ah, miren estos fanáticos. Ah, mire el aleluya aquí. Ah, mire el que se cree bonito, que se cree santito. Cosas así, comentarios que se hacen. Es rechazo. Sufrimos nosotros esas presiones. Y a veces hasta en nuestra misma familia. Hasta en nuestra misma familia. Pero Jesús también lo dijo. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Y yo vine a poner a la madre contra la hija, al hijo contra el padre, por causa de la palabra. Y ahí vemos las dificultades muchas veces. Cuando una persona recibe la palabra, recibe el evangelio y es el primero en su casa, empieza a hablar, empieza a cambiar. ¿Y qué hacen los demás? Lo rechazan, lo señalan. Empiezan a criticarlo, empiezan a acusarlo, empiezan las luchas. Está en la palabra. No nos sintamos, no nos asustemos por esas cosas porque están en la palabra. Y si tú estás pasando por esas cosas, el Señor te dice hoy, ten buen ánimo, porque yo vencí al mundo. En nombre de Jesús, permanece firme ahí. Primera de Juan 4:4, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la solución a este conflicto? La solución es vivir como ciudadanos del cielo.
Es buscar la manera de vivir del ciudadano del reino. Dice la palabra, vivan de manera digna. Colosenses 1:10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Todo comienza en nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Es ahí donde comienza todo. Es cuando yo empiezo a pensar en las cosas de arriba y no concentrarme solo en lo que yo veo aquí. Y la palabra de Dios dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tenga buen nombre. Si hay alguna virtud en ello, en eso, piensen. Si nosotros nos enfocamos a pensar en esas cosas, nosotros vamos a sobrevivir ese conflicto de vivir todavía en este mundo caído. Nosotros haciendo una metanoia en nuestras mentes, cambiando nuestras mentes, cambiando nuestra manera de pensar. Dice la palabra también, dice que en toda situación, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Yo debo vivir de forma digna, no porque quiero ser ciudadano del cielo, sino porque ya lo soy. Los ciudadanos del reino dan frutos en toda buena obra. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mis hermanos, aquel que es ciudadano del cielo da frutos, tiene que dar frutos. Y la palabra dice, el que permanece en mí es aquel que va a dar fruto. Y el que no permanece y el que no da será cortado. Es dar fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Son aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Es andar como Jesús anduvo. Es perdonar como Él perdonó. Es tener misericordia como Él tuvo misericordia. Es ser verdadero. Es ser justo. Todo eso. Y los frutos. Hay unas características de los frutos que son muy importantes. Primero, yo les quería decir, el fruto tiene la misma naturaleza del árbol que pertenece. Ustedes ya vieron una naranja nacer en un árbol de mango, ¿no? O una piña por allá arriba en un árbol de guayaba, no. El fruto tiene la naturaleza del árbol. Mis frutos van a reflejar dónde yo estoy plantado, a dónde yo permanezco. Es una forma de examinar nuestras vidas. Los frutos que yo estoy dando van a reflejar dónde yo estoy. ¿Será que estoy en Cristo? ¿O dónde será que yo estoy? Otra cosa, el fruto es visible. Los frutos no se pueden esconder. A veces pensamos que nosotros podemos enmascarar las cosas, pero siempre hay alguien que sabe las cosas. Y más bien las personas que nos conocen bien, nuestras esposas, en los casos de los maridos, las esposas los conocen. Hombres, sí, piensan que van a ocultar las cosas, las esposas son expertas, ellas ven todo, ellas ven todo. ¿Ya?
y esos frutos son visibles. Entonces, si son frutos buenos, van a ser visibles. Si son buenos también. Entonces, es importante saber que nuestros frutos nos van a identificar. Nos van a identificar. Y en algunos casos, a delatar. Otra cosa del fruto. El fruto es para el bien común. ¿Ustedes ya vieron un fruto comiéndose a sí mismo? No, el fruto es para que se lo coma otro. Entonces tenemos que pensar si vamos a fructificar, si mi deseo es fructificar, crecer en el Señor, ¿es para el beneficio de quién? De otros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo dejo de pensar en mí mismo y tengo que pensar en la edificación del cuerpo. Así es el fruto. Ahora, otra cosa, el ciudadano del cielo da frutos en la estación apropiada. Dice la palabra en Salmos 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto, ¿cuándo? En su tiempo. ¿Por qué en su tiempo? Porque Dios tiene propósitos. Dios sabe las cosas. Y muchas veces nosotros pedimos cosas, tenemos anhelos, oramos, esperamos. Y a veces Dios pareciera que no nos está oyendo. Aquello se va demorando. Y cuando menos nosotros pensamos, aquí está. ¿Por qué? Porque ahora estaba listo para recibir. Porque si lo hubiera recibido antes, lo hubiera echado a perder. Hay muchas veces bendiciones que el Señor nos da y no las da en aquel momento porque aquellas cosas pueden venir a financiar que yo me aleje de Él. A veces aquel trabajo que estoy anhelando. A veces tal vez yo vengo siendo profesional de mi país de origen y tengo que venir aquí a este país a trabajar de lo que haya. A veces limpiando casas, a veces trabajando en warehouses, cuando eran profesionales en sus países, médicos, abogados, banqueros. Y entonces empieza a orar, Señor, yo quiero ejercer mi carrera aquí. Yo quiero un trabajo en mi rama, en lo que yo aprendí. Y uno espera, y uno dice, ¿será que el Señor no quiere dármelo? El Señor te lo va a dar cuando Él sepa que tú estás listo. Porque cuando Él te lo dé, va a ser bendición, no solo para ti, mas va a ser bendición para todos los que te rodean. Y el Señor está preparando la situación. Él está preparando todo para bendecirte en el momento cierto. Y es así como Él trabaja. Así que si tú estás esperando algo ahí, sé paciente. Dígale al que está ahí a tu lado ahí, ten paciencia. Que el Señor está trabajando contigo. Amén, gloria a Dios. Ahora, las estaciones de dar fruto estando en Jesús son ser plantado, permanecer, crecer, dar frutos y ser podado. Ser plantado, ¿qué es ser plantado? Ser plantado es cuando nosotros nos establecemos en un lugar. Decir, yo estoy aquí, firme. Aquí es donde yo voy a estar, aquí es donde yo voy a luchar, aquí es donde yo me voy a formar, aquí es donde voy a aprender, me voy a desarrollar. Es aquí. A veces vemos personas que andan de iglesias en iglesias. Voy a esta porque me dijeron de que tienen una alabanza tremenda. Voy allá, pero cuando empezó a hablar el pastor, no, ese pastor no me gustó. Voy a otra porque me dijeron que allá el pastor es tremendo. Pero cuando llegué allá, esa alabanza no me gustó. Entonces voy a otra. Y así voy. O tal vez me siento bien por un momento y de repente veo, no, aquel hermano no me saludó. Yo creo que yo le caigo mal. Y me voy. Y ando de iglesia en iglesia y nunca creo raíces. Debemos crear raíces, ser plantados. Tenemos que permanecer. Tenemos que ante las dificultades permanecer. Tenemos que ser perseverantes. Ahí el Señor nos dará el crecimiento. Porque la Biblia dice, hay unos que riegan, hay otros que cuidan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Él nos va a hacer crecer.
y Él nos va a hacer dar frutos. Ahora, había una parte ahí que tal vez a mí no me hubiera gustado decirles eso, pero no puedo dejar de decirlos, porque está en la palabra. Tenemos que ser podados. Y eso duele, ¿ya? Hace un tiempo nosotros tuvimos el privilegio, fuimos bendecidos por una palabra que trajo a nuestro hermano John sobre la poda de Dios. Y yo me acuerdo en aquel momento que él usó una ilustración para que nosotros entendiéramos cómo Dios trabaja, que él cogió un instrumento de cortar y cogió un racimo de uva y él hizo así. Y en aquel momento más de uno lo hizo así y empezaron a tocarse así a ver si le faltaba algo. Fue una ilustración fuerte, pero verdadera, porque el Señor a veces trabaja así. Él nos poda, Él nos quita cosas que nos estorban y nosotros no sabemos. Tal vez son cosas que nosotros hasta nos apegamos a ellas. Estamos ahí apegados a esas cosas, pero el Señor sabe, no, eso yo te lo voy a quitar. A veces son amistades, a veces son cosas, a veces son hasta trabajos, a veces son hobbies. Muchas cosas que vienen a ser estorbo para nosotros, el Señor en determinado momento las quita de nuestras vidas. Y nos duele, no nos gusta. Pero el Señor sabe que para que nosotros demos más frutos, tenemos que ser podados. Porque ustedes ya vieron las personas que trabajan allí en landscaping, que dicen, ¿no? Para cuidar los jardines y eso. ¿Qué es lo que ellos hacen para que el árbol crezca más? Lo podan. Parece incoherente, ¿no? Cortarlo para esperar que después crezca más. Pero es así como trabaja. Y así como trabaja Dios. Así que ser podado viene siendo ahí un sinónimo de tratamiento. ¿Quién está siendo tratado aquí por el Señor? Creo que todos nosotros, ¿no? Todos. Ahora, el ciudadano del cielo también necesita crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El ciudadano de los cielos, nuestro Señor Jesús, el ciudadano de los cielos, nuestro Señor Jesús, nos dejó el modelo a seguir a través de su carácter. Por lo tanto, debemos tener conocimiento de su modo de actuar, evidenciado por sus obras. ¿Y dónde vamos a encontrar todo eso? En la palabra, en la Biblia. Tenemos que esforzarnos por conocer cómo fue que Jesús anduvo, qué fue lo que Él hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Todo eso está revelado en la palabra y nosotros tenemos que esforzarnos a conocerlo. Dice la palabra, ustedes tienen que conocerlo y proseguir en conocerlo. El ciudadano del reino conoce y practica las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Ejemplos de buenas obras que Jesús nos dejó fue como por ejemplo la sujeción a toda autoridad, que eso está en 1 de Pedro 2:13, que dice que por amor al Señor Él se sometió. Jesús se sometió a la autoridad, se sometió a la autoridad de Dios el Padre. Él es un ejemplo. La palabra dice que nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. ¿Y será que yo me estoy sometiendo? Toda autoridad que hay fue colocada por Dios. Aquellos presidentes que no nos gustan, fue Dios que los colocó. Aquel jefe que no me gusta, fue Dios que lo colocó como autoridad sobre mi vida. Y es a ellos que nos tenemos que someter. Tenemos que someternos. La palabra está ahí, es clara. Tenemos que someternos a nuestras autoridades.
Ahora, otra cosa que yo digo a veces pasa desapercibida, pero yo estaba pensando en eso. ¿Sabe qué otra autoridad que muchas veces es irrespetada? Las señales de tránsito son autoridades. Y nosotros las tratamos como nada. Dice que hay que andar a 30, yo paso a 50. Como no hay ningún policía, yo paso. Pero son autoridades. Y a veces lo tomamos como nada, ¿ya? Y de eso, aquí confesando, yo también soy culpable de eso, ¿ya? Son cosas que pasan, pero nosotros las tomamos como insignificativas, pero son autoridades colocadas por Dios. Otra cosa, cuando Jesús era insultado, Él no respondía, y eso lo vemos en 1 de Pedro 2:23a. Otra cosa, cuando Él sufre, no hace amenazas, sino que se entrega a aquel que juzga con justicia. ¿Alguna vez te has sentido injusticiado? ¿Alguna vez te han acusado por algo que no hiciste? ¿Te han responsabilizado por cosas que tú no tuviste nada que ver? Jesús pasó por eso. Y Él entregó todo a aquel que juzga con justicia. La palabra de Dios dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No es nada. No deja de congregarse como iglesia. Yo creo que ese es un asunto un poquito delicado. Porque a veces nos creemos los llaneros solitarios. Que podemos vivir la vida cristiana solos para que nadie me moleste, nadie me pida cuentas. Yo no le tenga que decir nada a nadie y vivir mi vida como yo la quiero. Pero la palabra de Dios nos exhorta a congregarnos, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Otra cosa, el esposo es sabio en la convivencia con su mujer y la trata con honra. 1 de Pedro 3:7. Y ahí él dice que tenemos que tratar a las esposas con respeto, como vaso más frágil, entendiéndolas en las oraciones. Yo quería leerles esta versión que está aquí que dice la palabra, dice, esposas, perdón, esto es hablando de la autoridad, esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos, entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Eso es para las esposas. Si tienen aquel cabezadura en casa, la palabra dice, gánenlo sin palabras, con el buen ejemplo. Que ellos vean los buenos frutos que hay en ti y allí aquel esposo va a convertirse, va a sentirse confrontado y va a querer saber qué es eso que hizo que esa esposa cambiara. Es actuar de manera sabia, no es atacarlos con el que es muy común, pero eso no nos lleva a nada. Eso no lleva a nada. Y los esposos, ¿dónde están los maridos aquí? A ver, levanten la mano aquí. Como yo les leía antes, tratar a las esposas con respeto, como vaso más frágil. Amén. Y tenemos que ser sabios en eso. Tenemos que ser sabios porque, ¿sabe? Ese respeto, ese amor, todo eso como los tratamos, eso hace desaparecer a veces muchos dolores de cabeza, ¿saben? Piensen en eso, de manera sabia. Las esposas se someten a sus maridos, los hijos obedecen a sus padres en el Señor, en Efesios 6:1. Los padres no irritan a sus hijos, sino que los crían según la instrucción y el consejo del Señor. Colosenses 3:21. También el ciudadano del cielo no se afana, él entrega sus oraciones al Señor. Y ahí la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubre nuestros corazones. Él se humilla, es humilde.
el ciudadano del cielo. Dice la palabra que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no consideró ser igual a Dios, mas Él se despojó, tomó forma de siervo, se hizo hombre, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que toda rodilla hinque y confiese que Jesús es el Señor. Ahora bien, muchas veces el Señor hace eso con nosotros, nos humilla. Como yo les decía antes, a veces nos saca de una situación cómoda. Yo creo que todos aquí somos inmigrantes y nos saca de situaciones en las que estamos en nuestros países bien establecidos, prosperando, y de repente nos vemos aquí. Tengo que humillarme. Pero es tratamiento del Señor, es la poda del Señor para tratar mi carácter. Nosotros tenemos que regocijarnos en el sufrimiento. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, la obediencia, dice, todos estos ejemplos que yo les traje son ejemplos de obediencia. Y eso es atraer el cielo a la tierra, obedeciendo. Las personas van a entender y desear el cielo observando las buenas obras, los frutos de sus ciudadanos. La obediencia nos lleva a un lugar de poder. Y yo me recuerdo una vez que nuestro pastor Junior nos dio un ejemplo, que él decía, ¿por qué el cielo es cielo? Y él decía, porque allá se hace la voluntad de Dios así, rapidito. Allá Dios manda a sus ángeles y sus ángeles actúan así. Yo no creo que cuando él le dijo a Gabriel, ve a anunciarle a María que va a quedar embarazada, yo creo que Gabriel no le dijo, déjame conversar con Miguel primero. No, él obedeció así. Y por eso es que el cielo es cielo, porque la obediencia es instantánea. Y para nosotros poder traer el cielo a la tierra, necesitamos tener un corazón obediente, obedientes, dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es buena, es perfecta y es agradable. Amén. Ahora, para concluir, entrando a la conclusión, pueden los hermanos de la alabanza pasar. De forma práctica, nosotros somos fortalecidos con todo el poder. Efesios 3:16. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Nuestra relación con el Espíritu Santo determinará el fortalecimiento de nuestra ciudadanía. Él revestirá lo íntimo de nuestro ser con poder. Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ejerciendo mi ciudadanía celestial. Esa ciudadanía nos concede todos los derechos de vida y de privilegios que solo serán posibles en tal inigualable patria. Será una patria ausente de todos los males de este mundo. Pues de acuerdo con la descripción hecha por Juan, allí no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, y tampoco habrá muerte. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y sobre todo, como ciudadanos del reino, debemos saber que ahora somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Para concluir, la ciudadanía eterna debe influenciar nuestra ciudadanía terrenal. Cuando es ejercida verdaderamente, recibiremos renuevo y haremos una conexión entre el cielo y la tierra. El poder de Dios se manifestará y los frutos serán abundantes. Amén. Yo quería
hacer una oración. Yo quería orar con ustedes porque, y yo también me encajo en esto, es un conflicto vivir en el mundo que vivimos. Hay mucha presión. Es un mundo caído y es un mundo que va en deterioro. Va de mal en peor. ¿Y cómo es que yo logro ser luz en medio de todo eso? Porque es lo que la palabra me pide, que yo sea luz del mundo, que yo sea sal de la tierra. No es fácil, y eso solo lo vamos a poder lograr apegados al Señor, teniendo nuestra mente en el cielo, en las cosas de arriba. Es saber que mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él. Es poder decir como el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Perder mi vida, desistir a mis planes por los planes de Dios, es morir. Es morir. Pero ¿cómo yo logro? ¿Cómo es que yo logro vencer todas esas cosas? Es poniendo mi mente en Cristo. Que Cristo sea todo. Que Cristo sea mi vida. Que Cristo sea mi fuerza. Que Cristo sea mi impulso. Que Él sea mi pasión. Y eso requiere un cambio de mentalidad. Y solo así nosotros vamos a poder sobrevivir las presiones de este mundo. Solo así no vamos a ser contaminados por la corrupción que hay ahí. Entonces yo quería hacer una oración por todos nosotros, porque todos nosotros estamos viviendo lo que hay aquí en este mundo. Todos estamos pasando presiones. Tenemos hijos pequeños, tenemos hijos adolescentes que tienen mucha influencia allá. ¿Y cómo es que ellos se van a mantener firmes? Yo tengo que ser ejemplo para ellos. Yo me tengo que mantener firme primero, para que ellos vean que es posible, para que ellos vean que se puede, para que ellos vean que la palabra es verdadera, para que ellos vean que las promesas de Dios sí se cumplen. Cuando ellos vean eso reflejado en nosotros, ellos van a decir: es verdad, yo quiero eso. Yo no me voy a moldar a este mundo. Yo no voy a seguir los consejos de estas personas. Y me voy a mantener firme. Voy a pagar el precio. Así que yo quería que ahí donde estamos, pongámonos de pie. Yo no voy a llamar a nadie aquí al frente. Yo quería orar por todos. Baja tu cabeza, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero entregarte este momento a ti, Padre Celestial. Yo te pido, Padre, que vengas a ayudarnos, Señor, a colocar nuestra mente en las cosas de arriba, donde tú estás asentado a la derecha del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros no vengamos a ser influenciados por las cosas del mundo, que no vengamos a moldarnos al mundo actual, Señor, que podamos mantenernos firmes, que podamos ejercer nuestra ciudadanía celestial, Padre, en nombre de Jesús, que yo pueda ejercer mis derechos, que yo pueda ejercer aquello que me pertenece a mí también, Padre. En nombre de Jesús, Señor, en nombre de Jesús, te pido que nos revistas con tu Espíritu Santo, Señor, que es aquel que tú dijiste que nos iba a enseñar todas las cosas. Era el que nos iba a guiar. Yo te pido que nos revistas de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y nos ayudes, Señor, en este caminar, Señor. En este caminar yo declaro, Señor, que no nos desviaremos ni para derecha ni para izquierda, que nos mantendremos firmes, que nos mantendremos arraigados en ti, que daremos muchos frutos, frutos visibles, frutos abundantes, frutos de justicia, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro, Señor, sobre
cada familia aquí, Señor, sobre cada hijo, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que esos hijos van a ver un ejemplo en sus casas, que ellos van a ver padres que van a ser ejemplos para ellos, que van a querer seguir el mismo caminar que sus padres han elegido, seguirte a ti, en el nombre de Jesús, Señor. No porque se les diga, sino porque ellos van a ver que es real. Ellos lo van a vivir, ellos lo van a ver. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, familias plantadas junto a corrientes de río que darán su fruto en su tiempo y sus hojas no caerán, en el nombre poderoso de Jesús Cristo de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Te damos la gloria, te damos la honra a ti. Yo quería hacer una última oración, porque para que nosotros podamos ser un blanco de esas bendiciones de Dios, para que Él nos pueda ayudar, para que nosotros podamos estar alineados a Él, necesitamos primero hacer una cosa: convertirnos en ciudadanos. Porque la misma palabra dice: ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora son parte de la familia de Dios. Entonces tenemos que ser parte de la familia. ¿Y cómo yo hago eso? Eso se hace confesando al Señor Jesús Cristo como mi único y suficiente Salvador. Para que nosotros, como yo les decía en el mensaje, para que nuestras vidas sean selladas con esa visa de por vida, esa visa que nos va a dar ciudadanía eterna en el reino de los cielos. Así que ahí donde están, una vez más, cerremos nuestros ojos. Yo quería que me acompañaran ustedes en esta oración, repitiendo conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú viniste al mundo, te hiciste hombre, padeciste, fuiste a la cruz para pagar por mis pecados. Tú tomaste mi lugar en esa cruz. Yo creo que también tú resucitaste al tercer día. La muerte no pudo contenerte. Yo creo que tú tienes una vida nueva para mí. Yo rindo mi vida a ti. Yo quiero que tú me guíes en mis decisiones, en mi caminar, en todo lugar, en mi casa, en mi trabajo, donde tú me lleves. En el nombre de Jesús, yo me comprometo a aprender tu palabra, a alimentarme de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y yo creo que tú harás todas las cosas nuevas en mi vida, porque todas las promesas en ti son amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quería ahora dar la oportunidad, si hay alguien aquí entre nosotros que por primera vez hizo esa entrega, esa oración, entregando su vida a Cristo, a mí me gustaría orar por ti. Ahí donde tú estás, levanta tu mano si tú hiciste por primera vez esa oración de entrega. Es para orar por ti, no es para forzarte a ser miembro de una asociación, de nada de eso. Es simplemente para orar por ti y declarar bendiciones en tu vida. Amén. ¿Tenemos ahí a alguien que está levantando su mano? ¿No? ¿O ya es parte de la familia? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Tenemos ahí? ¿Sí? Amén. Ven aquí. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu nombre?
Marcos. Vamos a declarar, ven aquí, Marcos. Vamos a orar por ti. Ven, Choco. Marcos, tú sabes que tú acabas de hacer la decisión más importante de tu vida. Tú hoy te has convertido en ciudadano del cielo. El Señor te ha adoptado como su hijo. Tú eres hijo de Dios a partir de Dios, miembro de la familia de Dios. Y el Señor va a empezar a hacer un trabajo glorioso en tu vida. En el nombre de Jesús, va a ser un trabajo que va a alcanzar no solo tu corazón, mas los que están a tu alrededor, tu casa, tus padres, tus hermanos, si tienes tus hermanos, en todo lugar. Marcos, yo declaro en el nombre de Jesús que ese es el principio de un camino glorioso. Yo declaro todo tipo de bendiciones en la vida de Marcos, bendiciones espirituales, materiales, bendiciones físicas, bendiciones emocionales. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú empiezas a llenar su corazón de tu presencia. Yo declaro que tú colocas en él un hambre y una sed de conocerte. En el nombre de Jesús, y que tú te revelarás día tras día a él. Tú le revelarás la verdad acerca de su vida. Tú le empezarás a revelar su verdadera identidad en Cristo. Y yo declaro que las cosas viejas pasaron y he aquí hoy fueron hechas nuevas en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.